Vamos a conversar ahora con dos abogados, uno de los cuales es el general retirado de la policía también, el general José Baella, que es abogado, ha sido jefe de la DIRCOTE, entre otras divisiones de la Policía Nacional, y con Iván Lanegra, abogado y secretario general de la Asociación Civil Transparencia. En primer lugar, sobre el tema del terrorismo en general en el Perú, a través de dos hechos que se han producido en los últimos tiempos: la detención en Trujillo de un grupo de personas que actuaban formando jóvenes de acuerdo al pensamiento guía de Abimael Guzmán. Y sucede que el jefe de este grupo liberteño era el miembro de un partido político democrático y representado en el Congreso y en la mesa directiva, nada menos que en la presidencia de la mesa directiva, como es APP. Y la defensa que ha hecho el presidente de ese partido, César Acuña, es que si no han filtrado a alguien que tenía este tipo de actividad antidemocrática, es la responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y no de ellos. Señor Baella, ¿qué piensa usted como abogado y como policía de este hecho y de esta explicación? Mire, un análisis así frío de lo que estamos haciendo es que en nuestro país no hay una política nacional de lucha contra el terrorismo, empezando por ahí. Y eso tiene que pasar por los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la obligación, creo yo, cuando estamos viviendo en democracia, de hacer un filtro primero a todos sus militantes, ¿no? Y para eso creo que reciben un presupuesto del jurado. Esa situación tiene que verse y no solamente trasladar la responsabilidad al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Creo que todo partido político, si yo capto personas para mi partido político con una ideología que tengo, es necesario que esa captación sea la más transparente, pero la más transparente en el sentido pues que las personas que se adhieren a ese partido político informen cuál ha sido ¿cómo se llama? Su derrotero. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de que echarle la culpa al Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que saber que aquel terrorismo viene a través de una estrategia. Ya hemos vivido los años 80 y 90 y esta estrategia es estrategia clara de infiltrar los partidos políticos, infiltrar el tejido social para continuar con este pensamiento, Gonzalo, que es nocivo para nuestra democracia, ¿no? Señor Iván Lanegra. A ver, primero hay que recordar que legalmente cada partido debe tener unos 25.000 militantes y es un número altísimo. De hecho, en su momento se sugirió a través de la Comisión de Alto Nivel que el número de militantes debería ser, digamos, el obligatorio un mínimo de 12.000 y algo más, pero se decidió en ese momento que sean al menos 25.000. ¿Y eso qué implica? Que los partidos, en muchos casos, están incorporando personas sin filtros. No solamente APP, sino muchos partidos lo están haciendo sin filtros, y no solamente sobre este tema, sino sobre otros antecedentes que pueden ser peligrosos para la democracia. Y este proceso, efectivamente, de incorporación de personas a veces es sin ningún mínimo, digamos, cuidado, porque casi es como hacer llenar documentos formales sin preocuparse digamos, de dónde viene esa persona o demás. Entonces, el riesgo de que personas con antecedentes cuestionables entren de esta manera es bien alto. Pero eso hay que recordar, efectivamente, es una responsabilidad inicial de los partidos. Y además, es cierto, a través de la OMPE se les transfiere recursos para fortalecimiento de los partidos, que debería, por ejemplo, ayudarles a hacer un trabajo mejor en la captación de militantes. Desde luego, el Jurado Nacional de Elecciones puede recibir alguna, digamos, tacha, por ejemplo, de parte de algún ciudadano, pero en realidad la responsabilidad principal viene de parte de los partidos. Repartidos. En este caso se trata de un señor Juan Santos que había estado preso. Sí. Sí, tenía prontuario, no es que fuera terrorista, sino un condenado. Así es. O sea, aquí hay una falta de inscribir a alguien sin haber tenido conocimiento de si tenía antecedentes penales o no, ¿no? Así es, así es. Y eso es además un tema, como digo, que si ocurre con estos delitos graves, con otros delitos también. O sea, digamos, no es el único tipo de problema que puede haber. Y ya ni siquiera entramos al tema de investigaciones y otras situaciones que ya no entran en el campo de las sentencias, sino al campo de situaciones donde todavía la presunción de inocencia, digamos, es la regla, pero que también puede generar luego un riesgo. ¿Quién hace seguimiento a eso? ¿Quién está verificando de que esas personas no sean eventualmente un problema para la política? Pues los partidos no lo están haciendo. General Baella, sí. ¿Qué cosas sabemos sobre este grupo Voluntad Transformadora y sobre este señor
Santos, porque usted dice que no hay una política contra el terrorismo en general en el Perú, pero el problema es que estamos ante el riesgo de darle una importancia mayor que la que eventualmente tiene. Se nos dijo que Sendero había sido derrotado y que hay remanentes vinculados al narcotráfico. Y hay quienes quieren convertir a Sendero ahora en un actor determinante de nuestra vida pública. ¿Hay o no un riesgo de darle una importancia desproporcionada por lo que algunas personas como hagan? El riesgo siempre va a existir. La situación está que en democracia tenemos que cuidarnos. Y yo creo que una parte de cuidarnos de la democracia es decir la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esta supuesta ONG? Esta es una parte de una estrategia. La estrategia, ¿qué cosa quiere decir? ¿Se sabe de él? ¿Se sabe de Voluntad Transformadora? ¿Tenemos investigaciones? Sí, por supuesto. ¿Pero cómo se les ha dejado actuar tanto tiempo? No, lo que pasa es que hay que hacer seguimiento. Esto viene del 2018, no es de ahora. Esto viene del 2018, se estaba haciendo seguimientos. ¿Y cómo se capta? Por eso que ese es el patrullaje policial que hace la unidad especializada en las redes. En las redes ha hecho este patrullaje y ha captado ahí, ha visto una situación X y han ido haciendo toda una investigación al respecto. Y la investigación, después de los seguimientos, todo, ha dado como resultado esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque se capta a una persona X que era parte de esto. Y posteriormente ya... Parece que hay una organización atrás. Es una organización. Pero ¿sabemos que hay un vínculo con lo que fue Sendero Luminoso? Por supuesto. Él es el vínculo. Pero sí, ¿cuál es el vínculo que él tenía con otros dirigentes? ¿Qué otros dirigentes quedan? Preguntado así. Porque lo que nos decía, de la época de Abimael, el único que queda es Quispe Palomino, que está en el Braille. Ya. En la época del terrorismo fuerte, en los años 90, sí, hemos tenido como cerca más de 10.000 encarcelados. Sí. De ahí, ahora vamos a ver los registros del INPE, no quedan más de 300. Esto no quiere decir pues que no haya gente, pero en mi experiencia, una persona que toma como dogma el pensamiento de Gonzalo nunca va a cambiar. Siempre va a seguir en lo mismo. Y esta es una evidencia clara, que Sendero Luminoso no ha muerto. Sendero Luminoso sigue y sigue haciendo su trabajo. Mire, este documento fue encontrado a la camarada Cusi el año pasado. Sí. Ya, ¿qué cosa es lo que dice acá? Desarrollar el trabajo de masa sirviendo al pueblo de todo corazón, movilizando, politizando y organizando a la niñez, juventud. Es lo mismo que ha hecho esta ONG. Y más abajo habla también del lema que ha utilizado, que debajo de donde está el puño, ahí dice, ¿no? Servir al pueblo de todo corazón, que es un lema pues de Mao Zedong, ¿no? Su opinión, señor La Negra, sobre la necesidad de que haya una política antiterrorista que no le haga el juego justamente al Sendero Luminoso. Lo que pasa en realidad por identificar dónde están realmente los riesgos, ¿no? Porque cuando uno actúa sin una estrategia clara, digamos, sin objetivos claros acotados a donde están efectivamente los riesgos, todo se vuelve eventualmente un problema, ¿no? Y eso no ayuda. Esa es una estrategia, digamos, básica en política, en temas militares, en temas policiales. Eso es esencial, ¿no? Entonces, esos riesgos están acotados a lo que está ocurriendo todavía en el Brain y a acciones específicas de actores, ¿no? que la policía con inteligencia debería seguir. Creo que eso es lo que está diciendo el general. O sea, es una labor de inteligencia, no es una labor sencillamente de labor de reacción cuando ya las cosas empiezan a ocurrir, sino de trabajo previo, de seguimiento de estos posibles riesgos. Ahora, para que eso también, digamos, funcione, tiene que haber un compromiso político, ¿no? Del más alto nivel, porque sin eso no se puede implementar ese tipo de políticas. Y en todo caso, parece que la clave de este asunto es que los partidos tengan un control un poquito más riguroso sobre la trayectoria de las personas que ellos aceptan. Sí. Porque si una persona con este prontuario y con estos años en la prisión sale, y la afirmación que ha hecho usted, en general, los terroristas de Sendero Luminoso nunca cambian. Nunca cambian. De otros parece que sí, ¿no? Hemos tenido incluso a un primer ministro que había sido condenado del MRTA, el señor Jude Simon. Suponemos que cambió, ¿no es cierto? No conozco ningún miembro de Sendero Luminoso que haya pedido perdón a la ciudadanía por lo que ha cometido hasta ahora. Ninguno. Al menos de Sendero Luminoso. En el caso de MRTA, sí, Polay, me acuerdo, lo hizo más o menos, más ahí sigue. Claro. Sí. Bueno, junto a eso hay un incidente que se ha conocido en estos últimos días. Un ex esposo de Elena Iparraguirre, que fue la compañera número 2 del Partido Sendero Luminoso, de 75 años de edad, estuvo casada con ella en el año 70, matrimonio que parece que duró hasta el 76. Postuló a un puesto y lo ganó en virtud de sus méritos académicos y profesionales, y se supo después que había sido esposo de Elena Iparraguirre, repito, el año 70 del matrimonio.
A él no se le ha atribuido ninguna vinculación nunca con Sendero Luminoso, porque más bien estaba separado de esta señora que abandonó el hogar y los hijos, según se dice. Pero se ha visto obligado a renunciar por una parte y ha sido destituido también por haber omitido en la información que él había tenido un primer matrimonio, por más que fuera hace 53 años, y en consecuencia que ha quedado fuera del Ministerio de la Producción. Su opinión sobre este incidente, señor Bahía. Yo tengo entendido que este señor, Verástegui Lazo, tuvo relación con la camarada Miriam, Eleni Parraguirre Reboredo, que es la actual, digamos, cabeza de hecho de Sendero Luminoso. Matrimonio. Sí. Pero ya, digamos, el matrimonio finiquitó. Sí. ¿No? Finiquitó y ha sido eso en la época de los 80 y los 90. O sea, no tiene... 70. Sí. No tiene ninguna vinculación. Inclusive tenemos conocimiento de que él estuvo en Canadá también viviendo. Pero hay que también ver la situación, verlo desde el punto de vista del profesional que es también, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Ha sido contratado, no tiene ninguna relación, ha debido, lógicamente, como usted dice, poner en su hoja de vida qué es lo que había tenido como relación anterior. Matrimonio previo. Al actual, un matrimonio previo, porque políticamente hace daño, ¿no? Porque imagínese, pues, la cuestión mediática ha salido inmediatamente. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? A tratar ¿cómo se llama? De que la ministra dé una explicación. Y la ha dado, pues, no se había dado cuenta. Entonces, no, nadie le dijo. Nadie le dijo. Y claro. No figura en el CV redactado por el postulante, ¿no? Claro. Y eso es lo que tiene que ser. Tiene que haber un filtro, pues. Tiene que haber un filtro. Y para eso está el Ejecutivo. No tiene tantas herramientas, tiene los servicios de inteligencia que los ministros deben de servirse de esa situación. Yo contrato a alguien que es una persona de confianza para un cargo, yo creo que tengo que pasarle un filtro, ¿no? Para que no haya estos problemas. Y eso es parte de la política nacional de lucha contra el terrorismo, ¿no? Eso es parte. Señor La Negra, sobre este caso, ¿cuál es su opinión? Sí, a ver, creo que aquí hay una responsabilidad compartida, ¿no? No sabemos exactamente los términos en los cuales él fue contratado, pero sí ha sido, por lo menos en el tiempo donde estuve en el Estado, una práctica habitual que los gabinetes de asesores de las altas autoridades hacen una verificación de las personas que van a ocupar cargos importantes. Y esa verificación incluye antecedentes de diversa naturaleza, porque precisamente un problema son los riesgos políticos. Una persona puede no tener ningún tipo de problema legal para ocupar un cargo, y de hecho sería hasta injusto negarle la posibilidad de desempeñar una responsabilidad pública. Pero cuando se identifica un riesgo político, eso se le presenta a quien va a designarlo, decir, mira, hay esta situación. ¿Qué tipo de medida debemos tomar antes de preventiva en caso esto genera un problema? Si hubiera sido todo transparente, si hubiera sido todo, por ejemplo, explicado en su momento, diciendo, no, sí, efectivamente es una persona que no tiene ningún tipo de problema y está entrando a esta institución. Si eso fuera, digamos, completamente claro por la autoridad, posiblemente ahora no estaríamos hablando de esta situación tan complicada. Y la otra cuestión que creo es esencial es entender que los mecanismos de declaración juradas tienen también límites, porque esa información que está ahí, por ejemplo, no incluye a las personas que han sido excónyuges de la No está obligado uno a poner. Entonces no está obligado a poner. Entonces también hay límites. Tampoco está prohibido de ponerlo. Pero por esa razón es importante que haya una verificación también de la autoridad, una responsabilidad de las personas si consideran que eso, por ejemplo, es una información que puede ser importante. A veces ni siquiera tienes que poner una declaración jurada. Sencillamente en tu entrevista con el funcionario tú dices, mira, por si acaso, mi esposa fue alguien que ha sido condenado por terrorismo. Ex esposa, ¿no? Sí. Y ustedes tomen en cuenta este dato al momento de tomar esta decisión de nombrar. Claro. Pero mi impresión es que esos procesos ya no están llevándose a cabo, ¿no? Que no hay esa verificación. Y es lo que dice el general, que hay una falta de control, ¿no? Y eso está generando este tipo de problemas. Pese a que los partidos políticos reciben dinero del Estado, justamente para formar a sus cuadros y para... Pero en este caso es el Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene además herramientas, no solamente tiene sus cuerpos de gabinete de asesores, tienen servicio de inteligencia, claro, que les pueden dar información específica, ¿no? Entonces tienen formas de encontrar esa información. De acuerdo. Yo quisiera aprovechar los pocos segundos que nos quedan para escuchar unas palabras breves sobre el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana y los estados de emergencia. ¿Por qué la opinión pública no tiene la sensación de que se está teniendo éxito en la lucha contra la delincuencia? Porque creo que esta situación se ha dado un clima político. En primer lugar, poniéndole el nombre de Plan Boluarte, ¿no? Tratando de comparar fatal, ¿no? Comparándolo con el Plan Bukele. Bukele sí tiene una estrategia. Acá no hay estrategia. Ese es el problema.
La estrategia se da en base a un planeamiento. Pero todos los planes que ha elaborado el Ministerio del Interior, que invocan el nombre de su colega heroico Santos, ¿dónde están esos planes? ¿Se aplican o no? ¿O es puro papel? Ese plan estratégico, Mariano Santos, es para potenciar a la Policía Nacional. Pero de eso se trata, 2030. ¿no? ¿De eso se trata? No, pero potenciarlo internamente. Ya. El plan estratégico de capacidades no es plan de seguridad ciudadana. El plan de seguridad ciudadana tiene que tener objetivos claros, metas, acciones estratégicas, para que sean medibles. Y no hay ese plan, no ha sido elaborado por los sucesivos ministros del Interior. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Señor Iván Lanegra, sobre este tema. Creo que los problemas además están en las políticas que varios gobiernos han dado sobre el tema de seguridad ciudadana, porque no es que no existan políticas, existen. Digamos, los problemas de fondo requieren tiempo, son cosas que requieren, por ejemplo, procesos de inversión, de capacitación, de formación que demora en crearse. Y los gobiernos tienen la tentación de querer mostrar resultados inmediatos. Y eso se puede conseguir en algunas cosas muy puntuales, pero en los temas de fondo no. Y entonces eso rápidamente genera frustración, ¿no? Porque se ofrece una transformación inmediata de cosas que no se puede, porque hay una limitación que no es un asunto que dependa de la voluntad del gobernante, sino de generar capacidades nuevas en la Policía Nacional, por ejemplo. Entonces creo que ahí está el problema, ¿no? Es decir, haber generado una expectativa de que con estado de emergencia todo se resuelve, cuando eso evidentemente no es suficiente. General, cuando usted estaba en actividad, siendo usted abogado, ¿habían las mismas fricciones que estamos viendo entre la policía por una parte y la fiscalía y los jueces por otra? Porque hay una queja. Nosotros capturamos. Eso toma riesgos. Hay que ir a buscar a los delincuentes. Uno corre peligro. La puerta giratoria. Lo ponen ante la disposición de los fiscales que hacen un mal informe y los jueces lo liberan. ¿Ha existido siempre? ¿Se ha agravado ese problema? El problema es el nuevo Código Procesal Penal. En mi entender. Desde el 2004 se puso en ejecución poco a poco en el Perú y lamentablemente se le cortó la capacidad a la Policía Nacional en el sentido de la investigación. Le cortaron las manos y lo ha asumido el Ministerio Público. Y lamentablemente pues, el Ministerio Público no tiene la capacidad. Pero hay siempre policía que investiga junto al fiscal. El fiscal no inventa la investigación. Pero el fiscal le dice qué es lo que debe hacer. De acuerdo. Señor Lanegra, ¿usted como abogado está de acuerdo con que la responsabilidad en parte viene de la modificación del Código Procesal Penal? Es que todas las políticas pueden ser viables, pero si tienes, por ejemplo, una fiscalía debidamente capacitada para la investigación. Si no están esas capacidades, van a producirse ese tipo de problemas. Bueno, muchas gracias por su presencia, por su contribución para aclarar la situación del terrorismo en nuestro país, la mejor manera de enfocarlo por una parte y de combatirlo, sobre todo por otra, así como los temas vinculados a la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches.